Es un orgullo ser un embajador de la Iglesia Evangélica Cristiana en toda América Latina. Como tal, entonces. Tienes que vender las cosas de Dios. Al revés, habían alabanzas al diablo y mensajes ocultos. Y yo decía, me dan demasiado crédito, yo apenas puedo dar un mensaje al derecho. Este documental no pretende repetir lo que todos saben, sino descubrir lo que pocos se atreven a contar en las confesiones, las tragedias y las verdades que marcaron el alma de un hombre que, aun siendo símbolo de fe, también aprendió a llorar en silencio. A sus 62 años, Marcos Witt ha decidido hablar sin máscaras. Su vida, llena de éxitos y de desafíos, es un reflejo del precio que muchas veces exige la gloria. En este recorrido, conocerás las razones ocultas detrás de su retiro, el accidente que casi le cuesta la vida, las lágrimas que escondía detrás de cada canción y los rumores que lo persiguieron por años, pero sobre todo, descubrirás la transformación de un hombre que pasó de los aplausos al silencio, del dolor a la restauración y de la fama al encuentro consigo mismo. Quédate hasta el final, porque cada historia revelará una verdad que cambiará la manera en que ves a uno de los artistas más emblemáticos de la música cristiana. Y tal vez, al escuchar su viaje, también encuentres algo de tu propia historia reflejada en la suya. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de conocer no es solo la biografía de un cantante, sino la vida de un hombre que descubrió a Dios en medio de su propia fragilidad. Dentro de mi corazón. A lo largo de su vida, Marcos Witt ha sido considerado uno de los pilares más influyentes de la música cristiana. A millones a través de alabanzas que trascendieron generaciones. Sin embargo, detrás del éxito, las giras multitudinarias y los premios, existía un ser humano cargando un peso que durante años mantuvo en silencio. Su confesión más dolorosa no fue una caída moral ni un escándalo público, sino una profunda batalla interna contra la presión, la incomprensión y la soledad que lo acompañaron en los momentos más luminosos de su carrera. Marcos reveló que muchas veces subía al escenario con el corazón roto, intentando alabar mientras en su interior se sentía vacío, confundido y agotado. Durante décadas, el público lo veía como un líder intachable, un referente de fe inquebrantable, pero él mismo confesó que ser un símbolo espiritual lo llevó a reprimir su propia humanidad. La expectativa de ser siempre un ejemplo perfecto le impidió mostrarse vulnerable, hasta que un día, el peso de la exigencia se volvió insoportable. En una de sus entrevistas más sinceras, Witt relató que había noches en que terminaba de ministrar frente a miles de personas, invitando a miles de personas a reconocer que servir a Dios no significa negar el sufrimiento. Al contrario, implica enfrentarlo con verdad y amor. Su testimonio es una llamada a la empatía, al descanso y a la comprensión de que incluso los héroes de la fe también necesitan sanar. Y así, en esa sinceridad desnuda, Marcos Witt encontró no solo la paz que había perdido, sino también la fuerza de inspirar desde la verdad. La vida de Marcos Witt no siempre estuvo rodeada de luces, aplausos y melodías de esperanza. Detrás del ícono de la música cristiana, hubo un capítulo marcado por la tragedia, un momento que cambió para siempre su manera de ver la fe, la familia y su propósito en el mundo. A veces, el destino toca incluso a los corazones más devotos con una prueba devastadora. Y para Witt, aquella prueba llegó sin previo aviso, rompiendo el ritmo de una vida dedicada al servicio espiritual. La tragedia que marcó su vida no solo lo hirió emocionalmente, sino que redefinió la esencia misma de su ministerio. Durante años, el cantante había llevado una agenda agotadora, viajando por todo el continente, compartiendo su mensaje en estadios llenos y congresos multitudinarios. Su compromiso con la fe lo llevó a convertirse en un referente familiar. En medio de esa vorágine de responsabilidades, ocurrió un accidente que lo dejaría marcado para siempre. En 2012, mientras se encontraba en Estados Unidos, sufrió un grave accidente náutico que casi le cuesta la vida. El bote en el que viajaba se volcó, y Marcos fue lanzado violentamente contra el agua, golpeándose la cabeza y fracturándose varias costillas. Durante minutos que parecieron eternos, luchó por mantenerse a flote, mientras la oscuridad del lago
lo arrastraba. Los informes médicos posteriores indicaron que había estado al borde de la muerte. Su familia y amigos oraron con desesperación, mientras él se debatía entre la vida y la muerte. Ese instante límite lo llevó a una reflexión profunda sobre el valor de la existencia y la fragilidad del cuerpo humano. Witt confesó que en aquel momento entendió que la fama, los logros y los reconocimientos no valen nada cuando se enfrenta el abismo de la eternidad. Lo único que deseaba era volver a abrazar a su esposa y a sus hijos, sentir el calor de Dios. Tras su recuperación, el cantante confesó públicamente que aquel accidente fue una señal divina, una forma de detenerlo antes de que el cansancio físico y emocional lo destruyera por completo. Dios me salvó no solo del agua, sino de mí mismo, dijo en una entrevista que conmovió a millones. En esos meses de dolor y rehabilitación, Witt se dio cuenta de que había estado tan ocupado sirviendo a Dios que había olvidado disfrutar de la vida que Él le dio. Esa revelación lo llevó a una transformación interior. Comenzó a valorar los pequeños detalles, los silencios, las grabaciones y compromisos ministeriales. Witt confesó que llegó a un punto en el que su identidad estaba completamente fusionada con su papel público. No sabía quién era fuera del escenario, admitió en una entrevista íntima. Cada vez que se bajaba del púlpito, sentía un vacío interior que ni la música ni era espiritual. Había entregado tanto de sí que había dejado de cuidar su propio corazón. El retiro no fue una huida, fue una necesidad de respirar, de detener la maquinaria y escuchar el silencio que había silenciado por tanto tiempo. En ese periodo, Marcos comenzó a notar señales claras. En ocasiones compartió que los primeros meses fueron difíciles, porque el silencio confronta y el descanso duele cuando uno no está acostumbrado a detenerse. Pero poco a poco comenzó a sentirse libre, más humano, más consciente de su fragilidad y de la necesidad de depender completamente de la gracia divina. A diferencia de lo que muchos pensaron, su retiro no significó un alejamiento de la fe, sino un regreso más profundo a ella. Marcos descubrió que servir no siempre significa estar al frente, y que a veces el mayor acto de fe es aprender a soltar. En sus palabras, no renuncié a mi llamado, solo aprendí a caminar con un paso más lento para no perderme en el camino. Esa frase reflejaba su madurez espiritual, su entendimiento de que el ministerio no se mide por la cantidad de escenarios recorridos, sino por la paz interior con la que se vive cada día. Durante ese tiempo lejos del público, también escribió, reflexionó y compuso canciones que nacieron desde la introspección más profunda. Su música adquirió un tono más íntimo, menos institucional y más emocional. En lugar de cantar sobre la victoria externa, comenzó a cantar sobre la victoria. Entendió que el éxito puede convertirse en una prisión dorada y que incluso, en el mundo espiritual, el ego puede disfrazarse de propósito. Al apartarse, rompió con la imagen del líder infalible y mostró al mundo que también los grandes servidores necesitan detenerse, llorar, sanar y volver a comenzar. Su retiro fue un mensaje poderoso para toda una generación de líderes y creyentes que confunden sacrificio con abandono personal. Cuando regresó a los escenarios, lo hizo con una serenidad diferente. Ya no buscaba reconocimiento, sino conexión. Sus palabras eran más pausadas, su mirada más profunda, liderazgo espiritual. Su voz resonaba en auditorios llenos. Sus canciones eran himnos que se cantaban en iglesias de todo el continente, y su nombre estaba asociado con la excelencia y la fe inquebrantable. Sin embargo, pocos imaginaron que detrás de esa imagen imponente existía un hombre en conflicto con la gloria misma que había construido. El título de este capítulo en su vida, De la gloria al silencio, define no solo una transición externa, sino una metamorfosis interna, un viaje del ruido de los aplausos al susurro del alma, donde descubrió quién era realmente sin los reflectores. Durante los años lo que la fama nunca pudo, declaró, y con esa frase resumió la esencia de su transformación, al entender que el verdadero poder no está en ser escuchado por todos, sino en aprender a escucharse a uno mismo.
Cuando finalmente regresó a los escenarios, ya no era el mismo. Su voz conservaba la fuerza de siempre, pero su mirada reflejaba una serenidad distinta. Ya no buscaba emocionar, sino conectar. Las multitudes seguían ahí, pero ahora él las veía con gratitud y no con presión. Comprendió que la gloria no era el aplauso, sino la paz interior que se logra cuando uno actúa desde la verdad. Y así, con cada nota que entonaba, transmitía no solo música, sino madurez, aceptación y sabiduría. Su experiencia se convirtió en una enseñanza para toda una generación de creyentes y artistas. Witt demostró lo que se predica y lo que se vive. Dejó claro que el silencio no es ausencia, sino espacio para el renacimiento. Ese periodo de retiro le permitió reconectar con su propósito original, servir a través del amor sin depender del reconocimiento. Hoy, muchos de sus seguidores consideran que los años posteriores a su pausa fueron los más profundos de su carrera, porque su música comenzó a hablar desde la cicatriz, no desde el triunfo. De la gloria al silencio, Marcos Witt renació. Aprendió que los aplausos son efímeros, pero la paz del alma es eterna. Entendió que Dios no se encuentra en el ruido de los reflectores, sino en el susurro del espíritu que habla cuando todo se apaga. Su historia es una prueba viva de que perderlo todo, el ritmo, la fama, la voz pública, puede ser el principio de una ganancia infinita, la autenticidad. Y así, el hombre que un día fue ídolo, hoy es maestro del silencio, un testimonio de que la fe verdadera no grita, sino que susurra en lo profundo del corazón. En el mundo de la fama, donde la admiración convive con la crítica, Marcos Witt no ha estado exento de rumores, especulaciones y malentendidos. Su figura pública, marcada por el éxito y la espiritualidad, se convirtió con el tiempo en un espejo donde cada palabra o silencio era interpretado desde múltiples ángulos. Mientras unos lo veían como un ejemplo de fe y liderazgo, otros buscaban en su vida grietas que justificaran su humanidad. Este tema explora esos rumores que lo han rodeado durante años y las verdades que él mismo, con humildad y serenidad, decidió revelar para demostrar que la transparencia también es una forma de adoración. Uno de los rumores más persistentes fue el de su supuesto alejamiento de la fe o de la iglesia después de su retiro temporal. Muchos pensaron que su silencio era señal de desilusión o de pérdida espiritual. Las redes sociales se llenaron de teorías, algunas incluso afirmando que Witt había renunciado a su ministerio. Sin embargo, la verdad fue muy distinta. En entrevistas posteriores, el propio Marcos aclaró que su distancia no fue con Dios, sino con el ruido que lo alejaba de él. Explicó que necesitaba un tiempo de renovación, no de abandono, y que esa pausa fue el período más profundo de crecimiento espiritual que jamás había experimentado. No me alejé del Señor, me acerqué a mí mismo para volver a escucharlo, dijo, desmintiendo con calma una de las críticas más injustas de su carrera. Otro rumor que circuló durante años fue el de supuestos conflictos dentro de su entorno ministerial y musical. Se decía que su salida de algunos proyectos o colaboraciones se debía a diferencias con colegas y líderes religiosos. Aunque Witt nunca alimentó la polémica, reconoció que sí existieron desacuerdos, pero siempre manejados con respeto y madurez. Admitió que el liderazgo espiritual, como cualquier otra responsabilidad, puede generar tensiones, sobre todo cuando se trata de equilibrar la fe con la administración, la música con la institución. No todos los desacuerdos son divisiones, afirmó, dejando claro que aprendió a priorizar la unidad sobre el orgullo. También hubo rumores sobre su vida familiar, insinuaciones sobre crisis matrimoniales o distanciamiento con sus hijos debido a su carrera. Marcos, lejos de evadir el tema, confesó que su familia sí sufrió las consecuencias de su vida pública. Reconoció que durante años el ministerio ocupó el lugar que debía pertenecer al hogar, y que su esposa fue su mayor apoyo durante los momentos más exigentes. Ella fue el ancla cuando yo estaba a punto de naufragar, declaró. Con el tiempo, aprendió que la verdadera santidad comienza en casa y que ninguna labor espiritual puede reemplazar el amor y la presencia en el hogar. Esa confesión, más que un rumor desmentido, fue una enseñanza sobre las prioridades que a veces se pierden incluso entre los más devotos. Entre los rumores más sensibles estuvo también el de su supuesta fortuna
y estilo de vida. Algunos lo acusaban de vivir con lujos incoherentes con su mensaje cristiano. Ante esto, Witt respondió con serenidad, explicando que la prosperidad no está reñida con la integridad cuando se vive con propósito. Pero quizás el rumor más doloroso fue aquel que cuestionaba su autenticidad espiritual, insinuando que su fe era parte de un personaje construido para el público. Esa acusación tocó lo más profundo de su ser, porque Witt siempre consideró su fe el eje central de su existencia. En su respuesta, no hubo rabia ni justificación, sino una lección de humildad. No soy perfecto, pero soy sincero y prefiero que me juzguen por mis errores que por una fe fingida, con esas palabras. Desarmó la crítica con verdad y humanidad, demostrando que la autenticidad siempre vence al escándalo. Con el paso del tiempo, muchos de esos rumores se desvanecieron ante la evidencia de su constancia, su carácter y su legado. Marcos Witt sigue siendo un referente no por su imagen intachable, sino por su capacidad de reconocer sus caídas y levantarse con más luz. Él mismo ha dicho que los rumores fueron necesarios para purificar su corazón y fortalecer su identidad. A veces, Dios permite que se hable de ti para recordarte quién eres realmente, expresó. Y es que, al final, las verdades que pocos conocen de Marcos Witt no son las que los rumores inventaron, sino las que su silencio reveló en un hombre imperfecto, transformado por la gracia, que aprendió que la vulnerabilidad es una forma de fe. Hoy, lejos de preocuparse por lo que digan, Marcos se enfoca en vivir con coherencia. Ha demostrado que la mejor respuesta a los rumores es el tiempo, y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz. Su vida se convirtió en un testimonio de transparencia, donde cada crítica fue una oportunidad de crecimiento y cada malentendido una semilla de madurez espiritual. Así, entre la verdad y el rumor, Marcos Witt sigue cantando, no para agradar al mundo, sino para agradecer a Dios, porque entendió que la reputación puede ser robada, pero la verdad permanece intacta en el alma. Después de recorrer los momentos más intensos de su vida, queda claro que Marcos Witt no solo ha sido un cantante, sino un testimonio viviente de transformación. Su historia nos enseña que incluso los líderes más admirados también enfrentan el peso del cansancio, los golpes de la tragedia y las heridas del alma. Pero también demuestra que la fe auténtica no es ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir confiando cuando el ruido desaparece. Si este video te inspiró, deja tu comentario contándonos qué parte de la historia te conmovió más, o qué enseñanza te dejó el recorrido de este gran hombre. Tu participación ayuda a que más personas conozcan la verdad detrás de las apariencias y se acerquen a historias que tocan el alma. Suscríbete, comparte este video y mantente atento, porque aún quedan muchas historias ocultas por descubrir. Historias que, como la de Marcos Witt, nos recuerdan que incluso los héroes también necesitan sanar.